Estamos. Qué ganas teníamos ya de que llegase este momento. Sabemos que estabais acostumbrados a otras dos. Nosotras no somos ni Inés ni Andrea. Podríamos ser mejores, pero también tenemos un poco de dudas. Somos Estela y Guille y vamos a estar a cargo de lo que es Hablemos, Radio Mandarachi. Tenemos muchas ganas. ¿Algo que decir, compañera? Bueno, que bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Y nada, que hoy vamos a hacer un podcast sobre el libro del invasor. Y pues nada, ahora vuestro profesor Pencho va a hacer una pequeña introducción y bienvenida y le damos paso. Cambiamos cámara. Aquí. Subimos el micrófono 4. Hola. ¿Va? Ahora. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días, chicos, chicas. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos algo preparado para vosotros. Queremos que os guste. Y ni más ni menos que un encuentro en vivo, online, con los autores Alex Orbe y José Antonio Pérez Ledo, que si están por aquí, pues les damos a Alex, José Antonio. Muy buenos días, bienvenidos. Es un placer, hola, buenas. Es un placer y un honor por parte de Elías El Bohío daros la bienvenida. Dentro de unos meses nos vemos aquí, además en vivo. Y bueno, pues estamos encantados. Espero que os guste este recibimiento y lo que tenemos preparado para vosotros. Unas breves palabras para presentar El Invasor y ya damos paso a... Bueno, os cuento. Esta es una historia que toca de cerca, porque habla de algo que todos hemos vivido, el miedo y la soledad del comienzo de la pandemia, pero vistos desde los ojos de quienes menos podían permitirse tener miedo. El Invasor, de José Antonio Pérez Ledo y Alex Orbe, nos lleva al Bilbao de marzo de 2020, cuando de un día para otro las calles se vacían y la ciudad se queda en silencio. En ese silencio, la obra nos recuerda que mientras algunos podían encerrarse en casa, otros simplemente no tenían casa en la que refugiarse. El cómic sigue a dos personas que al principio parecen vivir en planetas distintos. Carol viaja por trabajo, duerme en hoteles de lujo, evalúa colchones, desayunos y servicios como parte de su rutina. Su vida está hecha de aeropuertos, recepciones y habitaciones impecables. Omar, en cambio, es un joven que ha llegado de fuera. Estudia de día para construirse un futuro mejor y por la noche busca un portal donde no le echen, porque ya ha cumplido 18 años y el sistema ha dejado de hacerse cargo de él. Una representa la comodidad que muchas veces se da por sentada, el otro encarna esa fragilidad que suele pasar desapercibida hasta que se mira de frente. Cuando llega el confinamiento, los hoteles se vacían, los vuelos se cancelan y la vida de Carol se detiene, pero la de Omar se vuelve aún más difícil. ¿Cómo quedarse en casa si no hay casa? ¿Cómo mantener los estudios cuando lo urgente es comer y encontrar un techo? La novela gráfica hace que sus caminos se crucen y a partir de ahí ya no estamos ante una señora de hotel y un sin papeles, sino ante dos personas con rostro, miedo, vergüenza, rabia y ternura. En sus conversaciones, en sus malentendidos, en sus pequeños gestos, el lector reconoce emociones muy humanas, la desconfianza inicial, la culpa, el pudor de pedir ayuda, el vértigo de reconocer el propio privilegio. Lo que hace especial al Invasor es que no sermonea. Nos coloca delante de situaciones que podrían estar ocurriendo en la esquina de nuestra propia calle. Nos invita a pensar en cuánta gente, como Carol, ha pasado años sin ver al otro que dormía en el cajero de al lado. ¿Y cuántos Omar hay sosteniendo su vida con hilos muy finos, intentando estudiar y trabajar mientras la sociedad mira hacia otro lado? Al terminar la lectura, la pregunta no es solo qué será de ellos dos, sino cómo nos afecta el hecho de que haya vidas tan expuestas y tan frágiles justo al lado de las nuestras. Contar este cómic en voz alta, en clase o en una biblioteca, es una manera de abrir un espacio para esta pregunta mirando a los personajes, pero también mirándonos un poco a nosotros mismos. Gracias, autores José Antonio, Alex, y bienvenidos. Un aplauso para ellos. Bueno, y gracias también a ti, Pencho, por esta descripción. Yo creo que ha dado en el clavo.
Y ya que conocemos ahora al cómic, vamos a introducirnos un poco en la vida de estos autores de una forma un poco más especial que lo que podríais encontrar en la Wikipedia cuando salgáis. Voy a deciros, Alex y José Antonio, que saludéis un momento hablando para que os vean que estáis ahí por la cámara. Podéis... Eso es. Hola. Hola, yo soy Alex. Hola, yo soy José. ¿Me veis? ¿Me oís? Perfecto. Vale. Solamente era para que aparecierais ahí y estuvierais presentes. Pues hemos configurado unas biografías un poco especiales a través de unas preguntas que les hemos ido haciendo a los autores y pues vamos a empezar con la biografía de José Antonio Pérez. José Antonio es una persona que, si fuera un electrodoméstico, sería una cafetera de cápsulas, pero silenciosa, totalmente silenciosa. No existe, pero debería, como muchas cosas importantes. Su vida podría tener perfectamente una banda sonora, Feeling Good, de Nina Simone. De fondo, mientras él entra en las fiestas, saluda, se mezcla un poco y se va pronto. No porque no le guste la gente, sino porque hay personas que prefieren observar antes que quedarse hasta el final. De hecho, cuando dice a ver si quedamos pronto, no siempre está hablando del futuro, sino cerrando el presente, y esto también es una forma muy elegante de comunicarse. Escribe desde que era niño, tanto que no recuerda cuándo empezó a hacerlo. Simplemente nunca dejó de hacerlo. Creció odiando los veranos infinitos y amando los sábados en los que su padre volvía del videoclub con cintas VHS bajo el brazo. Su comida de infancia, atún de lata con tomate, sin florituras, sencilla, directa, inolvidable. En un apocalipsis zombie, José Antonio lo tiene claro. No apostaría por los héroes musculados ni por discursos épicos. La que sobrevive es una astronauta china, flotando tranquilamente en la Estación Espacial Internacional. Aquí abajo, en cambio, el primero en caer es un científico del Centro de Control de Enfermedades que estaba actualizando Instagram cuando no debía. El mono se escapa, el mono ataca. Fin de la humanidad. Lecciones ninguna, pero la escena se ve clarísima. Si mañana apareciera un titular completamente loco sobre él, sería algo como guionista con una pinza en la nariz obtiene el premio Guinness por la ducha más larga. Y si su vida fuera una película, no sería de superhéroes ni de explosiones. Sería un drama intimista, con música de Philip Glass, de esos que avanzan despacio y se te quedan dentro. Pues, José Antonio, no sé si quieres añadir algo más o algo que nos hayamos dejado fuera. Voy a explicar lo de la pinza. A veces me duele la cabeza, tengo migrañas y he desarrollado un método terapéutico propio, sin duda imaginario, pero a mí me funciona, que consiste en ponerme una pinza aquí en el puente de la nariz. Entonces no es raro que yo vaya por la vida, incluso que esté trabajando con una pinza en la nariz. Pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir con Alex Orbe, que Alex Orbe es una persona friolera, muy friolera, tanto que si fuera un electrodoméstico sería una manta eléctrica, de estas que hacen clic y luego un rum rum muy bajo como el de un ronroneo de un gato. Cero estridencias, calor y ya. Su vida suena estos días a Nada que perder, de Robe, inevitable. Y si hay fiesta, Alex prefiere no organizar. Prefiere ir porque llega, está, no monta nada, no recoge nada y se va sin estrés. Porque en esta clase, por ejemplo, ¿quién está tan zumbado como para preparar una fiesta que solo dure una noche? Seguro que nadie. En el apocalipsis zombie, Alex está sorprendentemente tranquilo. Primero, porque si los zombies se alimentan de cerebros, él es inmune. Segundo, porque ha visto Zombieland varias veces y sabe todos los trucos. Mata y remata. Y porque sabe que los primeros en morir serían los gimbros. Se flipan, se creen invencibles y arriesgan demasiado. Un error clásico. Si alguno de vosotros algún día fuese vecino de Alex, lo reconocería en el momento en el que esparce una bolsa de canicas a las 2 de la madrugada en el techo de su cuarto. A buenas horas, mangas verdes. Así, sin explicación, sin motivo. Terror nocturno gratuito.
Y Alex dibuja desde siempre, desde antes de saber ponerse en pie. Nació básicamente agarrado a un lápiz. De pequeño odiaba el tabaco, ya que en su casa se fumaba mucho, y amaba leer tebeos en la cama. Su comida de la infancia eran las chuletillas de cordero, pero solo en ocasiones especiales. Así que el día lo resolvía, y lo sigue resolviendo, con una buena tortilla de patatas jugosa. Y si puede ser con cebolla, mejor. Y no se discute, ¿eh? Si mañana saliera un titular sobre Alex, tampoco sería muy raro. Él tiene un lema bastante claro. Todo lo que sea absurdo, mejor hacerlo cuanto antes. Con ese espíritu fue a un concurso de la tele y lo ganó. Así que hay antecedentes. Y claro, si su vida fuera una película, no seguiría ninguna lógica especial. Sería un musical. De esos en los que alguien empieza a cantar sin motivo, otro se anima y de repente todo el mundo está bailando como si eso fuera lo más normal del mundo. Y bueno, aquí viene un dato bastante curioso. Y quizá tampoco es casual en medio de todo esto que ya os hemos contado. Y es que este dato coloca todavía un poco más fuera del eje a Alex. Y es que Alex, el ilustrador del Invasor, es daltónico. O sea, el colmo para un ilustrador. Sí, pero también una nueva forma, ¿no, Alex?, de mirar y dibujar el mundo. Supongo, yo dibujo igual que lo que veo. Exacto. Guillermo también es daltónico. Y lo descubrí hace muy poco. Bueno, pues esta entrevista, para que lo sepáis todos los institutos, y si alguien tiene alguna pregunta durante todo lo que vayamos diciendo o haciendo aquí en el IES El Bohío, levanta la mano y Estela le dará paso para hacer la pregunta, ¿no? Y bueno, Alex, José, vamos a dividir esta entrevista en 3 sitios, en 3 localizaciones que para nosotras han sido muy especiales también a la hora de leer el cómic. Y es que vamos a pasar primero por el hotel donde trabaja Carol, para luego irnos a un pabellón y acabar en el río, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se hace en un hotel es el check-in, así que vamos a hacer con vosotras el check-in. Y como ya que nos podemos pedir el DNI ahora mismo, vamos a pediros que penséis en un objeto, ¿no? En plan, si en este momento tuvierais que presentarnos un objeto de poder que definiera quiénes sois como el equipo creativo del Invasor, ¿qué objeto sería? Como por ejemplo una goma de borrar, un mapa, un vaso de café, no sé. ¿Y por qué ese objeto es clave en vuestro proceso a la hora de la creación? Adelante, Alex, que lo tienes más fácil. Bueno, está claro que como nosotros no vivimos juntos, por suerte, nuestro objeto de trabajo principal es el Drive, ¿no, José? Sí. Es a través de es la forma en que él me envía los guiones, las ideas y donde yo le envío los dibujos también. Nuestro método de trabajo está muy vinculado a que trabajamos con Drive. Yo elegiría, en mi caso, el procesador de textos. Yo soy un extraño guionista que no usa nunca libretas. Muchos compañeros, compañeras de guionistas de televisión o de cine usan muchas libretas, hacen muchos apuntes a mano y tal. Yo no los hago jamás. Yo hace mucho tiempo que mis primeras notas las tomo generalmente en la aplicación Notas del teléfono. Cuando se me ocurre una idea lo voy apuntando en Notas y luego directamente lo voy volcando a programas de escritura. Mira, hace poco se montó una exposición no sé si fue en Sevilla, de hecho, sobre guionistas, y a unos cuantos nos pidieron material físico para exponer ahí, hojas con esquemas y tal, y yo no pude presentar nada. Dije, os juro que no tengo nada, es que no tengo nada, cero. Puedo hacer una captura de notas del teléfono, pero no tengo nada físico. Wow, qué especial también como trabajar de esta manera, cero física. Bien, pues ahora que ya hemos hecho el check-in, nos montamos en el ascensor y no sé si conocéis el concepto de elevator pitch, pero es como una manera de explicar de forma muy rápida un proyecto que normalmente tiene que ver con el trayecto que se hace en el ascensor. Entonces os vamos a pedir si podéis hacernos uno de estos elevator pitch. Si pudierais describir el Invasor como de la manera más breve posible, ¿cómo lo haríais? Esto lo puede hacer José porque el primer pitch me lo hace a mí siempre, con cada nuevo proyecto. Yo, los pitch, yo en televisión, yo soy guionista de televisión y los pitch se preparan largamente para llegar a esa concreción que tú dices, ¿no? De en un minuto contar hasta el último recoveco del proyecto, ¿no? Pero si tuviese que improvisar ahora mismo un pitch del Invasor sería algo así como
Cuando una chica de Bilbao se encuentra con un inmigrante marroquí en pleno confinamiento, sus vidas cambian para siempre. Sería algo así. La esencia básica del cómic sería algo así. Maravilloso. ¿Y Alex? Bueno, Alex, no te sientas forzado a hacer otro, ¿eh? Pero si No, quieres claro, añadir algo. es lo que os digo, el pitch me llega a mí y yo soy el primer receptor, digamos, pero yo no intervengo en el pitch. Le puedo decir a José a veces hacer alguna sugerencia, pero como nunca me hace caso, tampoco tiene mucha importancia. Vale. De Pues todas formas, mira, en nuestro caso los pitch suelen ser, en nuestro caso, si por ejemplo esto fuese a ir a una, yo qué sé, si fuésemos a hacer una serie de televisión y tuviésemos que sentarnos con ejecutivos sería distinto. Pero en nuestro caso el pitch suele ser que un día en el coche, donde sea que nos cruzamos, le digo, Alex, se me ha ocurrido esto. Y esto es el pitch. Digo, tengo la imagen de esta y una historia que vaya por aquí, que acabe de esta manera, y él me dice, pues estaría guay, mira, se parece a no sé qué. Esos son nuestros pitch, en realidad, en un proceso creativo libre. Y cuando ya lo tenemos claro, es cuando ya lo redacto de una forma más convencional y estructurada para pasárselo, por ejemplo, a la editorial, en nuestro caso a Astiberri. Claro. Pues ya que hemos hecho el check-in, hemos subido al ascensor y ya estamos llegando, ¿no? En esta recepción, ¿no? El hotel está lleno de huéspedes desconocidos como Carol, cuya identidad es muy privada y nadie conoce qué es lo que está haciendo allí, ¿no? Y de la misma forma queremos conocer también un poco la vida secreta de este libro. Y es que como creadores conocéis los secretos de vuestro hotel, que es El Invasor. Entonces queríamos saber alguna anécdota, alguna escena eliminada, algún giro de guión que aún sea desconocido, ¿no? O sea, algo que casi entra en el libro, pero que estuvisteis a punto de cambiar o que sacrificasteis esto. Algún secretillo, queremos. ¿Te acuerdas de algo, Alex? Sí, el título, por ejemplo, José. Ah, sí, es verdad. Cuando me llegó a mí la idea de José, se titulaba Mystery Guest. El trabajo que desempeña Carol en el hotel, que existe, es real, son los visitantes misteriosos. Entonces, José había dado ese título que tenía doble sentido también, con la aparición de Omar en la segunda parte del libro, que es también un invitado misterioso. Pero, y de hecho el proyecto se llamó Mystery Guest durante muchos meses, y en la carpeta de trabajo se llama Mystery Guest. Pero llegó un momento en que decidimos cambiarlo por lo que va a contar José. Pues la razón fue que yo estaba rayado con el título desde hacía tiempo, porque era en inglés, básicamente, y no me convencía un cómic español que tuviese un título en inglés, me parecía un poco extraño. Y un día les mandé un mail a Alex y al editor, a nuestro editor de Astiberri, y les dije, no me convence el título, ¿qué pensáis? Y para mi sorpresa los dos me dijeron, sí, en efecto, el título es horrible. Y dije, pero bueno, ¿por qué no me lo habéis dicho desde el principio? Me dijeron, bueno, como tú eres el guionista, estábamos esperando que lo dijeras tú. Y de hecho Alex aportó una clave, que no sé si es real o está solo en su cabeza, pero el hecho es que, bueno, pesó. Y es que, perdona, tengo que cambiar el micro por completo. Vale, ahora te oímos. Sí. Y ya está. Sí. Vale. De vez en cuando se me va el audio y tengo que cambiarlo. Y Alex me dijo que un problema que veía él de titularlo Mystery Guest era que le sonaba a Agatha Christie, que la gente igual creía que era un libro de misterio, que era un TVO de misterio, un cómic de misterio, que era algo que yo no había reparado en ningún caso. Así que bueno, descarté ese título y estuve un tiempo pensando hasta que se me ocurrió El Invasor, que lo contrasté con Alex y con el editor, y a todo el mundo le pareció que era un título polisémico, porque en nuestra cabeza al menos El Invasor son varias cosas dentro de la historia, y nos parecía un título que tenía potencia. A nosotras nos encanta el título del Invasor. Vale, pues ahora del espacio del hotel nos vamos a trasladar al espacio del pabellón. Y para esta parte tenemos preparada una actividad participativa para los alumnos y las alumnas que están aquí, y también lo vamos a compartir con los alumnos y las alumnas de otros institutos que pueden hacerlo desde cada clase. Entonces, lo que os proponemos es que en el pabellón hay muchas personas que se juntan y no tienen dónde ir y duermen allí. Y nosotras vamos a traer aquí algunas viñetas del libro que tampoco tienen dónde ir, y la idea es que encontremos de qué parte del libro provienen. Entonces voy a ir mostrando diferentes viñetas y la idea es que a ver quién es más rápido o rápida
levantando la mano y diciendo, pues es del inicio, o es antes de que pase esto, o antes de que pase lo otro. A ver si adivináis de qué parte del libro es la viñeta. La voy a mostrar por cámara y por aquí también, ¿vale? Ok, pues vamos con la primera. A ver si me veo. Vale. Me veo ahí. Esta es la primera. ¿Alguien de por aquí se atreve a decir? ¿Sí? Esa es del principio. Y podrías describir... Bueno, sí. Tenemos a alguien. Sí, cambia la cámara. No hace falta explicar muchísimo, ¿eh? Solamente un poco de marco. Pero tal. Se está moviendo todo y me estoy quedando sin audio. No oigo nada. Sí, te oímos, te oímos. Ahí está. Estás en cámara ya. Vale, pues tenemos la primera viñeta y al primer concursante. Bien, bueno, yo soy Nico y yo creo que esa es del principio, ¿no? Esa viñeta es de cuando está nuestra protagonista en el hotel haciendo foto a todo lo que no le parece bien y bueno, al final es que es su trabajo, ¿no? Y bueno, eso sería. Tenemos. Perfecto. Vale, pues vamos Muy con la bien, correcto. siguiente ¿Qué le imagen. vais a dar? Lo ha explicado estupendamente. Yo no lo habría explicado mejor, espero que haya premio en metálico. Sí. Ahí, Consideraremos. consideramos el premio en metálico. Vale, pues vamos a ir con la siguiente imagen, que es esta que tengo por aquí. ¿Te la pongo yo aquí? Sí, pónmela ahí, porfa. Y así no tenemos que cambiar cámara. A ver. A lo mejor para la gente que esté escuchando también, luego. Tenemos a Omar. Y se ha roto un plato. A ver, la enseño por aquí. ¿La veis? Hay una chica que ha levantado la ¿Por allí mano. detrás? No sé si... Una taza, eso iba a decir. ¿Te animas a explicarla? No, ha levantado la mano, pero no quiere el premio metálico. ¿Alguien sabe de qué parte del libro es? Son casi 200.000 euros, por cierto. Por si alguien se anima, ¿eh? Esto es mejor que Operación Triunfo ya casi. ¿Pencho? Hay alguien fregando los platos y hay un plato que se rompe y hace ruido. Y alguien grita, ¿eh? ¿Tenemos a alguien en el chat o algo? Si algún instituto sabe de Exacto. cuál es, lo puede escribir en el chat, o sea, de qué parte es. Podéis debatirlo entre vosotras. ¿Quién También. lo sabe? ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos el siguiente premio? Ahí. Yo soy Ana y la escena creo que es de cuando entra Carol a la casa donde estaba Omar, que estaba fregando los platos y pues al oírlo pues se le cae. Y descubre que hay alguien Sí. ahí en su casa. Sí. Súper. Sí, es el momento exacto en el que se conocen ellos dos. Ahí Eso es. está. Vale. Y esta es la última. ¿Todo bien, señora? Son dos ¿Alguien? policías preguntando, ¿todo bien, señora? Sí. Sí. ¿Más lejos? Sí, ahí. Dos guardias civiles, por precisar, ¿verdad? Dos Exacto. guardias civiles, es verdad. No me había fijado en la chapita. ¿Hay alguien que se atreva a decir dónde van estos guardias? ¿O qué está sucediendo? ¿Qué sucede En los en esta otros escena? institutos también. Mano levantada. A ver, por aquí. Vale, pues os podéis desilenciar y os damos paso al instituto que ha levantado la mano, que no me aparece el nombre. Tenemos el tercer y último ganador de este concurso. Os oímos. ¿Hola? ¿Esas Ay. risas? ¿Os Bueno, hemos escuchado? Míralo, aquí está. Hola, os escuchamos. Entonces, ¿sabréis a qué parte de la historia del invasor corresponde estos dos guardias civiles?
Es que también se desilencian y luego creo que se arrepienten y se vuelven así. Ahora, a ver, estás cerca de la cámara, te vemos. Ah, adelante. Sí, te oímos. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. Vale, pues pensamos que esa escena es de cuando están en el final, que van a echar las cenizas al río y les encuentran los policías, pues para preguntarle qué hacen en la calle tan tarde. Efectivamente. ¿De qué instituto eres? De la Encarnación. De la Encarnación. Pues enhorabuena, Encarnación. ¿Te llegará pronto un premio metálico a casa? Una mandarachetaza. Perfecto, pues tenemos este sitio y ya vamos a ir terminando con estos lugares y vamos a terminar en el río, que justo es donde se encuentran a estos guardias civiles. Y también, para mí un poco, no sé tú lo que piensas, pero también un poco donde la vida de Omar y Carol conflictúan, ¿no? en una sola cosa. Entonces, en esta parte del cómic también más íntima, más sincera, ¿no? Pues ya que son dos personas, ya que están Omar y están Carol, y aquí tenemos a Alex y tenemos a José Antonio, queremos saber cómo esta unión de dos identidades, ¿no? Entre ilustrador y escritor en un solo testimonio que es El Invasor. Queremos saber, bueno, habéis compartido una visión, un espacio, una sensibilidad durante todo este tiempo y precisamente por eso, ¿cómo ha sido para vosotros escribir un libro a 4 manos? Crearlo, ¿no? Pensábamos que de la misma manera que Carol y Omar hacen el camino juntos y se apoyan el uno en el otro, pues cómo ha sido este camino del invasor para vosotros, apoyándoos el uno en el otro también, seguro. Estamos. ¿A mí me oís? Sí. Sí, Sí. Bueno, pues voy contestando yo, si os parece. claro. Este es el segundo cómic que hacemos juntos. Primero hicimos Los Enciclopedistas, una historia en 2018 que tenía José ya escrita, la había presentado a Astiberri. Astiberri contactó conmigo como dibujante y ahí nos presentaron. Entonces, en ese cómic, digamos que nos conocimos para hacerlo, pero ya estaba escrito. Y una vez que ya nos conocíamos es cuando José me presentó El Invasor. Él, una vez que me conoció, entiendo que comprendió mi sensibilidad y mi interés en cierto tipo de historias y es cuando se puso a escribir. Bueno, él tenía ya esta idea de Carol y todo el tema de Omar y cómo pasaron los sin techo, el confinamiento en Bilbao, y entonces me propuso escribir el tema. ¿Tenemos a José Antonio? No sé si me oís. Sí, te oímos, pero... Ah, sí, Vale. te oímos y te vemos, sí. He tenido que cambiar la entrada. Sin problema. La pregunta era que cómo lo hemos hecho, sospecho, ¿verdad? Sí. Vale, pues a riesgo de repetir lo que ha dicho Alex porque no le he oído. He hablado de Los Enciclopedistas. Vale. Pues bueno, pues entonces habrás dicho que en Los Enciclopedistas era un guión que ya estaba previamente escrito. Pero no lo repitas. Y que le cayó a Alex y el Invasor fue un proceso completamente distinto. El Invasor, a mí cuando se me ocurre la idea, lo primero que hago es contárselo a Alex. Le digo, ¿qué te parece si hacemos un cómic con esta historia? A él le gusta y entonces yo ya todo el desarrollo de guión, todo el desarrollo de la historia, la hago pensando en todo momento en Alex, en el trazo de Alex, en cómo dibuja Alex, y luego aparte, tener una obra propia, una obra previa, también te define como autor. Por ejemplo, en mi caso, Los Enciclopedistas es una obra muy verborreica. Los protagonistas son filósofos franceses, hablaban muchísimo. Y yo cada vez me gustan más los cómics donde la gente habla muy poco, los personajes hablan muy poco y es el dibujo quien se explica, ¿no? En el caso de Alex, además, como tiene muchísimo talento expresivo, dibuja las emociones humanas, las dibuja muy bien. No sé si dibujará bien naves espaciales, pero lo que a mí me importa, que son las emociones humanas, las dibuja muy bien. Entonces, la historia del Invasor, que se basa en las emociones humanas precisamente,
lo que hice fue recortar el diálogo al máximo, que hablasen lo mínimo posible. Por eso os habréis fijado que se lee súper deprisa el Invasor, porque hay muy poquito texto. Y casi todo está contado con miradas, con sonrisas, con gestos pequeñitos, con paisajes, ese es el tipo de narrativa en cómic que a mí me gusta, ¿no? Donde lo que impera es sobre todo el dibujo. Qué guay. Vale, pues vamos a pasar ya después de todo este recorrido que hemos hecho por todos los lugares y que si alguien todavía no se ha terminado el libro, le recomendamos que también lo visite, ¿eh? Vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguien aquí tiene alguna pregunta que quiera aprovechar para hacerle a Alex y a José. ¿Hay alguien por aquí? ¿Sabemos que este momento cuesta? Mira, Sí, perfecto. tenemos la primera pregunta. Y mientras los demás institutos podéis escribir en el chat vuestro nombre del instituto y os daremos paso cuando podamos, ¿vale? Porque no me aparecen los nombres de los institutos, entonces tenéis que escribir en el chat el nombre del instituto. Eso es. Aprovechad para hacer preguntas porque ahora por primera vez oigo súper bien. Vamos allá. No sé qué he tocado, pero ahora oigo perfecto. Entonces lo tenemos perfecto. Aprovecha ahora. Este es tu premio. Vale, pues entonces voy a hacer 2 preguntas en vez de 1. Vale, La genial. primera, ¿por qué escogisteis esos lugares en concreto para plasmar la historia? Porque son como sitios como muy en específico de España, entonces si hay algún motivo. Y la segunda, que así en general, ¿qué pretendíais transmitir con la historia? Porque trata temas que son pues bastante como importantes de tratar. Gracias. Te lanzas a una de ellas, Alex, y yo respondo a la otra. Bueno, nosotros, aunque no vivimos en Bilbao, vivimos en el entorno de Bilbao. Estamos a 20 minutos en coche los dos desde nuestras casas. Entonces es un entorno que conocemos. Y también el tema de cómo funcionó el confinamiento de los sin techo en Bilbao es lo que sabemos de primera mano. No sabemos cómo funcionó en otras ciudades. En Bilbao se habilitaron los polideportivos para meter a esa gente que no tenía hogar. Entonces, era inevitable que eso sucediese en los polideportivos de Bilbao y en las calles de Bilbao que nosotros podemos conocer. Y por otro lado, luego Aguilar de Campo es una cuestión de José personal, familiar, ¿no? Sí, mi abuelo es de Aguilar de Campo. Mi abuelo es de Aguilar de Campo. Y respecto y además nos venía bien porque es un sitio al que se puede llegar desde Bilbao andando. Si andas 4 días, claro, como andan los personajes, pero se puede llegar. No podemos poner Zaragoza o Sevilla, ¿no? Eso era inviable. Tiene que ser un sitio cercano. El audio. Se te oye mal. A ver si hay suerte, esperad, ¿eh? Ya Vale, está, ahora ya está. Vale, sí, pero se me va el poco. Y respecto a la importancia de la historia, nosotros queríamos contar una historia sobre que el otro somos todos, ¿de acuerdo? No hay un otro en la humanidad, igual que no hay razas humanas, ¿no? Y nos gustaba, bueno, a mí se me ocurrió esta historia combinando muchas cosas que tenía en la cabeza, que había leído y de cosas que tenía por ahí. Se nos ocurrió esta historia de esta confluencia de 3 soledades, ¿no? Que es en el fondo de lo que va el cómic, ¿no? La soledad de Carol, nuestra protagonista, que es una soledad elegida, es una mujer que ha decidido vivir en hoteles a su rollo y estando con quien le apetece cada día, ¿no? La soledad de Omar, que es una soledad impuesta, alguien que se ha tenido que alejar de su país y está sin ninguna red familiar ni de amistad, está en la calle, cuando en un momento del cómic, ya lo habéis leído, viviendo en la calle. Y la soledad de los ancianos, ¿no? De muchos ancianos en nuestro país. La primera vez que vemos a Carol en el cómic, no le coge el teléfono a su padre, no sé si os habéis dado cuenta de eso, ¿no? Es una soledad, la soledad del abandono prácticamente. Y nos gustaba la idea de esas 3 soledades, cómo se encuentran en un momento completamente anómalo de nuestra historia, como fue el confinamiento, que vosotros sois muy jóvenes y el confinamiento casi fue un episodio más, pero los que somos mayores fue un apocalipsis zombie, fue algo de ciencia ficción, fue algo absolutamente inconcebible un mes antes de que pasara, ¿no? Entonces es algo que probablemente no vivamos nunca más, un hecho histórico espectacular, ¿no? Y era lo suficientemente anómalo como para contar una historia de soledades en ese contexto puntual y hablar de lo que nos importaba, ¿no? Que es de que los valores humanos deben estar absolutamente por encima de todo y que no hay un otro. Básicamente el cómic va de eso, ¿no? No hay un otro, no hay un invasor, ¿no? Compartimos todos la misma casa.
Pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el IES Bohío, y mientras voy a pedir al IES Cartago Espartaria que se preparen porque la siguiente pregunta la harán ellas y ellos. Hola, soy Lu y quería hacer una pregunta. Bueno, básicamente, ¿cómo lo hacéis a la hora de poneros a trabajar tanto ilustrando como dibujando para que no os dé bloqueo creativo? Porque desde mi experiencia es algo bastante difícil. Hombre, en mi caso es muy sencillo. Yo tengo que responder ante José. Es una forma de decirlo, no es que me amenace. Pero una vez que él ha cumplido con su parte del trabajo, yo ya sé lo que tengo que dibujar porque me ha dicho lo que tengo que hacer más o menos y yo me siento un poco responsable de corresponderle a él el esfuerzo que ha hecho previo. Entonces yo creo que es casi más difícil para él el escribir desde cero. El miedo a la página en blanco lo tiene él realmente. Sí, yo siempre estoy escribiendo muchas cosas en paralelo para distintos medios. Es muy raro, casi imposible que en algún momento de mi vida esté escribiendo una sola cosa. Siempre estoy escribiendo varias cosas. Y la mejor manera de no atascarse es seguir escribiendo, seguir trabajando, como sea, como sea. Si tienes que encontrar una solución para el personaje y la que encuentras no te gusta, no importa, escríbela. Escríbela y sigue. Y cuando se te ocurra una mejor, la cambias. Por experiencia ya de muchos años escribiendo, lo que no hay que hacer nunca es parar. Parar y hay gente que sí que para por diversos motivos porque colapsa, pero hay que intentar evitar el bloqueo. O sea, al final esto es un trabajo, no sé, un bar, que ya entiendo que es un trabajo creativo y tiene unas peculiaridades, ¿vale? Pero ante todo es un trabajo también y hay que trabajar. Y si hay un bloqueo, se sigue trabajando. Haces lo que puedas y sigues. Ese sería mi consejo siempre. Muy buen consejo. Totalmente. Yo creo que hay que apuntárselo a fuego. Y vamos a pasar ahora a las preguntas de Elías Cartago Espartaria. ¿Están por ahí? ¿Nos escucha? ¿Os tenéis que desilenciar? Eso es, Sí, nos perfecto. Os vemos. Hola, chicas, sí, perfecto. Bueno, yo personalmente tenía dos preguntas. La primera era, bueno, casi que ya tenemos la respuesta, pero era que ¿por qué decidisteis hacer el cómic en blanco y negro sin color? Bueno, A eso te tiene que responder Alex. sí. Mi dibujo es muy expresivo, tiende a la caricatura. Y siendo una historia social, con un trasfondo tan serio, tan humano, me parecía que el color le restaba gravedad, hacía que fuese un poco más frívolo todo. Y como ya he dicho que soy daltónico, también a mí me ahorra un montón de horas de sufrimiento. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Y porque se lo impuse a José también. Sí. De hecho, el cómic iba a estar al principio en bitono. No sé si sabéis lo que es bitono. Bitono es que es casi blanco y negro, pero hay un color. Imaginaos, seguro que habéis visto algún cómic por ahí que yo que sé, es blanco y negro y azul, por ejemplo. O blanco y negro y verde. O blanco y negro y marrón, por ejemplo. Hay muchos así. Y Alex, de hecho, hizo pruebas. Y yo creo que hizo pruebas en 3 bitonos, con unas paginitas. Y al final llegamos a la conclusión de que tampoco aportaba gran cosa que fuera en bitono. Que era una historia lo suficientemente seca, íntima y ¿no? que el blanco y negro le daba una potencia expresiva muy fuerte, ¿no? Ver esos momentos de Omar en la calle bajo la lluvia, por ejemplo, cuando ve esa gaviota que ataca a una paloma, no sé si os acordáis, y aparece la policía y les dice, ¿tú qué? ¿Dónde vives? Y él dice, pues aquí. En blanco y negro tenía una potencia expresiva que era suficiente. O sea, el color no iba a aportar nada ahí. Sí, muy interesante. Y bueno, mi otra pregunta era que si os consideráis autores de mapa o de brújula, si sabéis lo que significa. Explícamelo, por favor. Pues un autor de mapa es que se planifica todo el libro con estructuras y todo eso, y de brújula es que va escribiendo el guión a medida que lo va desarrollando. De mapa absoluto. 100% mapa. Mapa Sí, sí. absoluto. Además, cuando se trabaja si hiciese uno solo todo el trabajo, igual puede arriesgarse a hacer brújula, pero en caso de, como José me tiene que pasar todo a mí, es de mapa riguroso. Sí, sí, hasta el más pequeño detalle. Quiero decir, luego cuando vas trabajando,
pueden cambiar cosas. Pues Alex hace un hallazgo de no sé qué personaje y eso hace que yo cambie cosas del guión, ¿vale? Porque es un proceso vivo y va cambiando. Pero antes de que Alex se ponga, para que os hagáis idea, antes de que Alex se ponga a dibujar la primera página, sabemos la historia, cómo empieza, cómo acaba, todos los personajes que salen, todo, absolutamente todo lo que va a pasar en la historia ya lo sabemos. Absolutamente todo es absolutamente todo antes de que Alex empiece a dibujar la primera página. O sea que más mapa imposible. Hola, buenos días. Me llamo Cristina y tengo una Un pregunta. segundito antes de que hagas la pregunta, voy a pedir al IES La Encarnación que se preparen porque van las siguientes. Vale, ya está, solo eso, puedes hacerla. La historia se sitúa en un acontecimiento real, en la pandemia de 2020. Pero nos gustaría saber si existe realmente esa historia. ¿Existe realmente el personaje de Omar y su historia está basada en hechos reales? ¿Y Carol? Vale, respondo yo, Alex. Sí, por favor. Pues a ver, respecto a Carol, Carol como tal no existe, ninguno de los personajes de la historia existen en la realidad, pero el trabajo de Carol es el trabajo que tenía una amiga mía. Yo conozco a una persona, a una mujer que era mystery, que se dedicaba exactamente a eso. Iba a los hoteles de lujo y hacía pues lo que habéis leído, ¿no? Sin decir ella al hacer check-in que es una mystery guest, y ella se inscribía como una clienta más y lo que hacía era valorar en secreto todos esos servicios, ¿no? Entonces, a raíz de que esta amiga me contó que se dedicaba a eso, pues yo lo incluí en la historia. Y Omar en origen no es nadie real. O sea, es una serie de circunstancias que viven muchos chicos que en cualquier gran ciudad, pues que a los 18 años se ven en la calle, empiezan a estudiar y siguen estudiando mientras viven en la calle. Era una mezcla de situaciones reales que pasan en nuestras ciudades sin una cara. ¿Qué pasó? Que cuando Alex y yo ya empezamos a hacer el cómic, entrevistamos a mucha gente para documentarnos, gente diversa de todo tipo. Y una de las personas que entrevistamos, un chico que trabaja en un centro de FP, cuando le contamos la historia, la frase que nos dijo, creo que lo tenéis en el epílogo del cómic, nos dijo: yo fui vuestro protagonista. Porque él había tenido una vida muy, muy parecida, muy similar a la de Omar. Él también llegó siendo un adolescente, estuvo en un piso, le echaron, empezó a estudiar mientras vivía en la calle. Es decir, que Omar no está basado en ningún personaje real, pero hay mucha gente a nuestro alrededor que seguramente si leyera este cómic vería un reflejo de su vida en la de Omar. Pues sí. Pues muchas gracias. Vamos a ir con... Perdón, nos queda una. Venga, pero tiene que ser un poco rapidito porque luego la última va a ser la del Instituto de la Encarnación, ¿vale? Hola, me llamo Esperanza y quería preguntaros que notamos al principio de la novela que la protagonista Carol la vemos en soledad y a la última escena la vemos que cambia al llegar a casa, al ayudar a Omar, por cumplir la última voluntad de su padre. ¿Por qué ese cambio de actitud de la protagonista? Bueno, digamos que cuando llega a casa la primera vez no tiene un hogar, tiene una casa vacía de la que no hace uso porque vive en hoteles, siempre en soledad. Una vez que conoce a Omar, que cumple la última voluntad de su padre, de que ha visto que su padre ya está acompañado en sus últimos días, su vida ha cambiado a través de los sucesos del libro. Y ha ido decorando la casa, tiene fotos de su madre, de su padre. Entonces, digamos que la primera vez que llega a su casa es un apartamento vacío y cuando vuelve del viaje a Aguilar es un hogar. Entonces, es el cambio, el cambio que hace ella vital. Si os fijáis en el cómic, que Alex fue muy preciso en eso, la primera vez que presentamos ese apartamento, que si no me equivoco es una página entera, está vacío. No hay nada, hay paredes y 4 cosas por ahí. Pero podéis mirarlo así rápido. A medida que avanza el cómic, ese apartamento se va llenando de cosas. De repente aparecen unas plantas, aparece un colgador de ropa con unas bragas ahí colgadas, empieza a cocinar, empieza a ver cacharros, empieza a ver fotos, empieza a llenarse de vida, empieza a vivir ahí. Empieza, como dice Alex, a convertirse en su hogar. Vale, perfecto. Vamos a sufrir unos segundos de interferencias aquí porque van a dar unas instrucciones para unos alumnos que tienen un examen ahora, pero seguimos con las respuestas, preguntas, todo. O sea, hoy lo queremos todo, chicos.
Sí, vamos a dar paso a Liz la Encarnación, que tenían 2 preguntas, y seguiremos con el encuentro hasta 1:30, ¿vale? Aquí va a sonar el timbre y se va a ir gente, pero nosotras vamos a seguir con el encuentro. La Encarnación. ¿Encarnación está por ahí? Sí, las tenemos. Adelante, chicas. Hola, buenos días. Soy Andrea del Colegio La Encarnación y tenía la pregunta de que ¿por qué elegiste este tema? ¿Por qué? ¿Por qué elegisteis este tema? Sí. Yo. Pues ya, no sé, porque no sé si un autor sabe por qué elige un tema o es elegido por el tema, no lo sé. Se pueden escribir de miles de cosas. Simplemente en un momento dado de mi vida me pareció que podíamos hacer un buen trabajo hablando de ese tema. A José Antonio no lo escuchamos. Hola, hola. ¿Los demás me escucháis? Sí, nosotras sí que estamos escuchando. Sí. Mirad ¿Y a Alex, ver... ¿le escucháis? ¿Le escucharán? ¿A mí me oís? Sí, os oímos a los 2 perfectamente. ¿La Encarnación oís a los autores? A uno sí, al otro no. Mira, pues responde tú, Alex. Pues ya os lo cuento yo. Sí, Claro. en realidad, para lo que está diciendo... bueno, el tema vino un poco motivado porque José, a través de su mujer fue al centro de FP que aparece en el cómic, que está en el barrio Charcuaga, en la parte más alta de Bilbao, una antigua zona de chabolas incluso, una zona bastante degradada. Y su mujer conoció ahí la historia de estos chavales que les echan del piso tutelado y se tienen que ir a vivir a la calle, pero continúan estudiando. Entonces le pareció a José una historia muy interesante que desconocía por completo, igual que yo, y que merecía ser contada. Y luego con la pandemia hubo otra noticia que fue el tema de que los sin techo estaban todos hacinados en polideportivos y es un tema del que no se habló casi en los medios de comunicación. Entonces en algún momento a José esas 2 historias le hicieron conexión y decidió que era una historia interesante para contar y hablar de lo que es la inmigración y de lo que es la soledad. Muy bien explicado, Alex. Yo no lo hubiese explicado Yo mejor. soy Almudena y del Colegio de Encarnación. ¿Y por qué dejaste el final muy abierto y público? Ahora le oís a Alex, José. así que Bueno, te toca. es verdad que el final es abierto y sugiere a las lectoras lo que quieran ellas pensar que sucede después, pero la historia está cerrada en sí misma, no hace falta contar más allá. Tengo un amigo escritor, Unai Elorriaga, que también siempre me dice que la literatura es sugerir, es no dejarlo todo masticado y que cada uno pueda también tomar sus decisiones de lo que ha leído y lo que va a suceder posteriormente. Vale, muchas gracias. Gracias, chicas, también a vosotras. Aquí, ¿querías, Alberto? Perfecto. Tenemos otra aquí en el bohío. Vamos a cambiar. Hola, me cuelo. Soy Alberto, solo hemos hablado por email, José Antonio y Alex. Un saludo a todos los compañeros del resto de institutos. Me cuelo porque uno de los profesores de El Bohío comentaba y nos parecía un buen aporte que resulta que hoy, 16 de diciembre, es el Día Internacional de la Soledad No Deseada. La soledad no deseada, que es algo que también, bueno, me encanta como lo ha dicho José, ¿no? Que es una historia sobre 3 soledades. Y bueno, he empezado diciendo esto del día, pero lo primero que quería decir es gracias. Gracias por El Invasor. Desde el grupo promotor y las personas que seleccionan los textos hemos amado esta historia desde el primer momento. Nos parece magistral tanto el guión como el dibujo y sobre todo una obra que para las personas docentes es fantástica para enseñar a leer novela gráfica. Es maravillosa. Además de ser una historia conmovedora que funciona súper bien para lo que mejor hacemos aquí, que es compartir lo que leemos y hablar de lo que leemos. Así que en ese aspecto muchísimas gracias. Y ya que estoy aquí de pie, pues voy a hacer una pregunta que a lo mejor tiene que ver con la soledad no deseada de Vicente, y así cierro el círculo de lo que estaba diciendo, y tiene que ver con la creación de personajes.
que, desde el primer momento, este hecho hace como a Carol súper real. Y es cuando no le coge el teléfono a su padre. Que es, una persona mayor, que está sola en casa y que en mitad de la pandemia deja entrar a su casa a un completo desconocido, a un joven migrante, por lo que todo nos dice que es como una persona maravillosa, ¿no? Y uno se pregunta todo el rato mientras está leyendo la historia, ¿qué secreto hay detrás de que Carol no quiera cogerle el teléfono a un padre así de tierno, ¿no? Y me parece súper acertado como desarrollo de personaje a la hora de escribir. Y mi pregunta concreta es si realmente hay un secreto detrás que se pueda contar de, pues mira, sí, nos imaginamos que a Carol le había pasado esto con su padre, o no, simplemente no lo llegamos a materializar en nuestra cabeza, ¿no? Simplemente le dimos verdad con esa tensión. Ya está, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Pues a ver, no, eso no está escrito. Hay pistas, hay indicios de qué pudo pasar, ¿no? Si es que pasó algo. Hay dos pistas pequeñitas en el cómic, ¿no? Que se nos dan. Una es, vemos a Carol que tiene una relación con una chica al principio, una relación sexual con una chica. No sabemos, no se nos da absolutamente ningún indicio de lo que opina su padre de eso. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Vemos también que la madre de Carol falleció, no lo vemos, lo inferimos, que la madre de Carol falleció por enfermedad cuando Carol era una niña. Ella llega a tener una pesadilla, ¿no? Con su padre ayudando a su madre a vomitar en un baño y ella muy pequeñita despertándose de la cama. Son como retazos de la vida de Carol, de lo que ha pasado, pero nunca decimos si ha pasado algo malo entre su padre y ella. De hecho, cuando ya se produce el confinamiento, Carol al llegar a casa llama a su padre y le llega a decir, ¿quieres que te compre algo? ¿Verdad, Alex? Llega a decirle, ¿quieres que te compre algo? Voy a hacer una compra online, ¿necesitas algo? Es decir, una relación normal entre un padre y una hija, ¿no? Yo creo que un poco lo que pretendíamos mostrar es un poco que los humanos somos complejos, somos así. En ese momento Carol cuando le llama a su padre, está a otras cosas y no le apetece coger a su padre, ¿no? Esto que voy a decir es duro, pero es así, ¿no? A lo mejor un día nos llama nuestro padre y decimos, no me apetece cogerlo. Y ya nunca más te llama, ya porque tu padre fallece ese mismo día, ¿no? Eso es durísimo, pero eso pasa, eso es la realidad, ¿no? Puede ocurrir que digas, no me apetece coger a mi padre ahora, y resulta que ya nunca más puedas hablar con él, ¿no? ¿Y por qué no le cogiste ese día? ¿Eres mala persona? ¿Pasó algo? Pues no, porque la realidad es así, la realidad es compleja y esas pequeñas complejidades nos acaban definiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? Es decir, coged el teléfono a vuestros padres y a vuestras madres cuando os llamen, ¿vale? Ahí está el consejo. Totalmente. Vale, pues para acabar, este año hemos propuesto que... A ver, está todo bien. Que queremos unir los institutos en los que vamos a realizar el podcast, de manera que un instituto va a hacer una pregunta para que responda el instituto siguiente. Entonces, como antes de vuestro instituto no ha habido nadie más, nosotras hemos lanzado la primera pregunta, que sería: ¿qué necesitaría tener el siguiente instituto para ser vuestro aliado ante una invasión? Y entonces Nico va a salir a leer la respuesta que habéis configurado. Ahí está, ya puedes hablar. Acción. Vale. Bueno, pues nosotros habíamos pensado que el próximo instituto, sea cual sea, lo que tiene que tener para ser un buen aliado nuestro sería un cómic, porque aquí en el Bohío nos encantan los cómics y creo que es una herramienta muy buena para hacer una amistad y poder sobrevivir juntos. Está chulo. Genial. Y ahora vuestra pregunta para el próximo instituto, que en este caso es Elies Los Salesianos. Vale, pues bueno, como sabemos que en Salesianos habéis trabajado el libro de 100 tormentas de Beatriz, pues habíamos pensado que como el libro tiene relación con los caminos y los viajes en los que tenemos compañeros en esos viajes, pues que si creéis que podríais recorrer un camino como el del libro, con el del siguiente instituto, o tendríais que llamar a un tercer instituto para que haga de mediador. Perfecto. Esta pregunta va para los salesianos. Ya os la pasaremos, pero habrá tiempo para pensar estas navidades, así que gracias, Nico.
Muchísimas gracias, Nico. Y ya para terminar, para acabar así como, bueno, yo creo que aquí todo el mundo ha hecho su Grappet en Spotify y ya sabe qué artista ha escuchado más, seguro, un Milo J, un Abatial por ahí. Vamos a hacer nosotras un Grappet adaptado a estos mandarache y vamos a hacer el Book Grappet. Así que así rápido os vamos a decir que nos digáis primero, Alex y José, que nos digáis el top 3 libros del año, o sea, los que más disfrutasteis y todo. Por favor, Alex. A lo loco, pero no van a ser de este año concreto. O sea, yo leo cada año lo que me da... Adelante. No estoy al día de la actualidad. No, los 3 top que has leído este año, no que hayan salido este año. O sea, Pues los 3... mira, a mí... Sí, eso. Sí. A mí me ha gustado mucho, además lo he terminado hace poco, El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead, que es una historia sobre la esclavitud en Estados Unidos y cómo intentaban escapar de las plantaciones e ir hacia el norte los esclavos, que está contado con una velocidad alucinante. Me ha gustado mucho Klaus y Lucas, de Agatha Christie, no sé si habéis leído, son 3 libros en uno, que cada uno va anulando lo que ha contado el anterior, porque está todo basado en mentiras o en interpretaciones. Y si tengo que recomendar un cómic, pues Una fracción de segundo, de Guy Delis, de Astiberri, es un cómic que me ha gustado mucho y que habla de un pionero de la fotografía y el cine, y un inventor realmente. Maravilla. ¿Y tú, José? Estoy apuntándome ya. Bueno, pues mis 3 del año, de nuevo, como hay 2 que creo que sí son publicados este año, de los que os voy a decir, el tercero no. El primero es Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que no me lo había leído, era una deuda pendiente, estaba ahí en la pila, era uno de esos libros, un clásico absoluto, así de gordo. Me ha parecido con John Steinbeck, obtuvo un premio Nobel después de la publicación de este libro, y no puede ser más merecido, es un libro fantástico, Las uvas de la ira, fantástico, impresionante, muy impresionante. Cuenta unos años de hambruna largos que hubo en Estados Unidos después de la Gran Depresión y cómo la población tuvo que moverse, ¿no? De un lado de Estados Unidos al otro, ¿no? En busca de comida, básicamente. Es una novela muy dura y es fantástica. El segundo es La Catedral de Turing, de George Dyson. Si a alguien le interesa la ciencia y en concreto la informática, es un ensayo muy largo y fantástico sobre cómo nace la informática, cómo se crea el primer ordenador, básicamente, ¿no? Es un libro muy documentado, maravilloso. Y el tercero, Orbital, de Samantha Harvey. Hay una alusión antes cuando se ha dicho que en caso de invasión zombie, quien sobreviviría sería la astronauta china de la Estación Espacial Internacional. Esa astronauta es una de las protagonistas de Orbital, de esta novela. Es una novela muy pequeñita que cuenta el día a día de los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Es cortita y preciosa. Una muy, muy, muy buena novela. Perfecto, vamos a seguir después, iremos haciendo más y iremos subiendo, pero os vamos a pedir ahora que nos digáis el libro que más habéis leído en vuestra vida. El que más... Mira, yo lo tengo muy claro, La colmena, de Camilo José Cela. Me lo leo cada poco porque me parece me atrapa ese libro, sobre todo, no tanto por la historia, si es que la hay, que creo que no la hay todavía, como por cómo escribía ese hombre o cómo escribió esa novela, al menos. Es una cosa espectacular, espectacular. Parece escrito hoy, de hecho, de la increíble modernidad que tenía Cela ya en aquella época. Yo esta pregunta no me la he preparado. Pero puede ser también, Alex, el que más recomiendes. No tiene por qué ser el que más veces hayas leído. Yo creo que lo que más he disfrutado y lo que más veces he releído son los cuentos de Cortázar. Tanto las recopilaciones de cuentos como Bestiario, Octaedro o las historias de Cronopios y de Famas, que me parecen una delicia. Una cosa que te puedes coger, abrirlo por cualquier sitio y disfrutar durante 20 minutos o media hora si tienes un ratito. Los cuentos de Cortázar siempre son recomendables. Y yo creo que ya para terminar y acabar así como por todo lo alto, altísimo, bien de hype, os vamos a pedir que nos digáis la frase del año de un libro. O sea, algo que hayáis leído últimamente y que os haya impactado, o a lo mejor alguna canción, también algún podemos. Concepto de un libro. Pero algo así como para esperanza para el 2026, por favor. Yo la tengo aquí apuntada, es de Los Miserables, de Víctor Hugo. No sé si es muy esperanzadora, pero creo que es una frase que deberíamos grabar a fuego en las puertas de todas las ciudades,
que Víctor Hugo escribió: todos los crímenes del hombre comienzan con el niño vagabundo. ¡Buah! Boom. Nos ha dejado secos, ¿eh? Así que yo he traído una frase mucho más tonta. Porque hay un libro de la juventud del tío Gilito, un cómic, en el que el tío Gilito ha salido de Escocia, ha ido al Yukon a buscar oro y vuelve rico a Escocia años después y está totalmente trastornado. Y dice, el tío Gilito es tan loco como una cabra. Y dicen, los ricos no están locos, los ricos son excéntricos. Y dicen, el tío Gilito está excéntrico como una cabra. Me ha Lo encantado, tenemos. me ha encantado. Lo tenemos. Se pueden unir nuestras dos frases. ¿eh? Se puede 100%. unir la del tío Gilito con la de Víctor Hugo Perfectamente. Ahí Sí, está. sí. Pues y además chicos, es cómo cambiamos la percepción de la persona si es rica o pobre. Totalmente, Ahí está. no, la frase es brutal. Pues damos por finalizado el podcast del Invasor de los Encuentros Mandarax. muchísimas gracias, chicos.